Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación, startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. En este episodio del GiroCast va a ser un poco diferente, va a ser el primer episodio que hacemos en forma remota, porque le tenemos a nuestro invitado Mateo, que se encuentra viviendo ahora en Brasil, Río de Janeiro. Normalmente nosotros invitamos a venir a nuestra oficina de GiroLabs, que tenemos un estudio de grabación y ofrecemos siempre un rico café, un compartir. Pero entonces hoy vamos a hacer un episodio remoto y espero que tengamos también otros episodios remotos después. A Mateo lo conocí a través de Twitter y su canal de Twitch, explicando un poquito sobre Machine Learning y explicando sobre un libro en particular que él está comentando y enseñando de manera, vamos a decir, informal a través de una plataforma o sea, no utilizada tanto para eso, pero me parece súper interesante que nos hable también sobre eso. Mateo tiene un doctorado en la ciencia de comunicación de la Royal Holloway, de la Universidad de Londres. Actualmente está especializado en biología computacional. Creo que lo dije bien. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y desde ya me disculpo a tu audiencia por los posibles fallos que tenga de español, que hace mucho que no hablo así con tanta fluidez. Perfecto. En realidad, súper normal tu acento. Por lo visto no perdiste todavía. Normalmente cuando hay gente que se va a Argentina, México, enseguida se le pega algún tonito, pero por lo menos en eso Eh, no hay ninguna diferencia. A lo mejor algún término en inglés siempre se escapa. eso y Bueno, término en portugués también, la verdad. es cierto, que estás en Brasil. Bueno, contanos un poquito cómo, siempre empiezo con esta pregunta, ¿cómo llegaste al mundo del computer science y bueno, cómo llegaste a estudiar biología computacional, que sería el nombre en español, no sé cómo sería el nombre en inglés? A ver, y mi historia con la ciencia de la computación es un poco extraña porque en la realidad originalmente yo estaba siguiendo con bastante seriedad música en Paraguay. Y al terminar el colegio, básicamente empecé ingeniería en informática. Me gustó mucho eso y mi objetivo inicial era orientarme al desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Eh, Finalmente eso no se dio y cuando terminé, o sea, a ver, cuando hice la tesis, ahí empecé a ver el tema de lo que es data science, ¿verdad? Que en mi tesis de ingeniería es optimización con con una técnica que se llama enjambre de partículas, ¿verdad? Y me gustó mucho eso y las aplicaciones posibles y ahí me empecé a, a enamorar de todo lo que es el tema de la investigación y los papers y la academia en general. Y coincidió así que justo se dio la oportunidad de aplicar a un doctorado eh, donde yo podía aplicar los conocimientos de mi tesis de ingeniería a un ámbito que en realidad en ese momento no me emocionaba tanto, que era biología computacional. Dije, bueno, tipo, me voy a ir, voy a aprender mucho de machine learning y después así, tipo, me voy a olvidar la parte biológica, ¿verdad? Pero en el proceso del doctorado, la verdad que ahora me súper apasiona todo lo que es así el tema de la biología computacional y el impacto que genera, digamos, aplicar técnicas de reconocimiento de patrones y tal a datos biológicos y, por ejemplo, los resultados, ¿verdad? Nuevas drogas, o sea, nuevas medicinas, nuevos tratamientos, un poco más de entender sobre enfermedades, sobre todo genéticas, ¿verdad? Entender las interacciones entre virus y bacterias y el ser humano y también otros animales, ¿verdad? No solamente el ser humano. Bueno, ahí te paro porque ahora voy a retroceder todito tras lo que dijiste. Dijiste que te apasionaba la música antes de entrar en informática. Yo me acuerdo que tocaban era de un grupo de música clásica. ¿Qué instrumento tocabas? Yo, o sea, a ver, yo me llegué hasta el profesorado elemental de guitarra clásica y estaba también en el mismo conservatorio hacía violín, ¿verdad? Que era la parte orquestal. Eh, y la parte musical, o sea, la parte que a mí me gusta mucho la música clásica, pero la parte que la que yo me quería dedicar más que nada era la parte de jazz. Eh, pero justo en el momento donde tipo, ya había terminado el colegio y ya tenía que tomar una decisión un poco más seria de, tipo, bueno, es la primera
frontera donde tengo que decidir qué hacer para ser productivo o qué hacer con mi vida. Eh, no, bueno, por lo menos en aquel momento no pensaba que el, el entorno era propicio para música, ¿verdad? O por lo menos para mí, ¿verdad? Y entonces ahí empecé ingeniería en informática, siguiendo mi otra pasión, que eran los videojuegos, ¿verdad? No, justamente quería nomás, te hacía esa pregunta porque quería hacer como este link al lenguaje musical, ¿verdad? Y cómo se dice que, bueno, la música tiene como un lenguaje que es a través de las partituras, de una forma de leer y de interpretar eso y luego ejecutarlo, ¿verdad? Y cómo eso también se traspola a otro idioma, ¿verdad? Y también a otros lenguajes de programación, tipo, ¿decís que eso de alguna manera afectó o hizo que te interese, tipo, programar, por ejemplo? Y después, ¿cómo hiciste tu link entre eso, que a lo mejor era tu pasión de chico, y el hecho de que te gusten los videojuegos, por ejemplo? ¿O por qué te gustaban los videojuegos, querías programar videojuegos al Qué final? pregunta interesante. Una pregunta muy interesante y la verdad que, eh, a ver, de hecho que de forma así absolutamente categórica, la música es un lenguaje en sí mismo. Eh, y yo creo que en mi caso particular sí ayudó mucho, no solamente en el tema después de, digamos, aprender otros lenguajes, tanto idiomas para hablar como idiomas o como lenguajes de programación, ¿verdad? Porque la forma de aprender cómo leer y cómo escribir y cómo tipo, ejecutar algo, ¿verdad? Tiene cierta similitud, sea eso música, o sea matemática, o sea un Python o lo que sea, ¿verdad? Eso por un lado, pero yo creo, o sea, lo que rescato mucho de, de la música en términos así de didáctica, digamos, para el resto de mi vida, eh, es que la música tiene un objetivo muy interesante, digamos, que es así, expresar sentimientos a través de una forma, a través de sonidos, ¿verdad? Tipo, y también, obviamente, es multidisciplinario en el sentido que uno puede cantar con la letra y expresar sentimientos tanto con la música como, por ejemplo, con la poesía y qué sé yo. Pero en mi caso, y creo que esto cualquier músico que haya tocado en grupo, ¿verdad? Habrá experimentado, es esa sincronización entre varias personas, donde vos tenés que sincronizar en tiempo, en expresión, en volumen, en tipo como un conjunto estás en una pequeña, tipo un pequeño scrum, así, donde todos tienen que tocar afinados, todos tienen que tocar a tiempo, todos tienen que tener la misma intención y más o menos sincronizar el grupo para expresar algún sentimiento, alguna idea, ¿verdad? Y eso para mí fue súper valioso, ¿verdad? Apreciar el esfuerzo colaborativo en cualquier ámbito, no solo en música, sino que a la hora de estudiar, a la hora de aprender lo que sea, matemática, siempre eso fue, para mí por lo menos eso es un link así bastante directo de tipo aprender a colaborar y que la suma de todas las partes, o sea, el conjunto es un poco más que la suma de todas las partes, ¿verdad? Buenísimo. Y bueno, llegaste, eh, te diste cuenta, terminaste la carrera, te diste cuenta que no era tan... ¿Qué pasó con tu sueño de hacer videojuegos antes de entrar al mundo Y, de biología computacional? y la realidad que durante toda la carrera de informática, eh, eso era mi norte más o menos, ¿verdad? Tipo, yo quería hacer cosas interactivas y juegos en particular. Y a la mitad más o menos de la carrera empecé a trabajar en desarrollo web, ¿verdad? Yo no soy diseñador y mi sentido de la estética es absolutamente terrible, pero trabajaba con buenos diseñadores y ahí empezábamos a ver todo, tipo, qué sé yo, creo que la versión de jQuery en ese momento era 1.2 o algo así, ¿verdad? Y tipo, todo ese tema de las interacciones y de las interfaces me súper gustaba. Y a medida que iba llegando hacia el final, de hecho yo intenté que mi tesis sea relacionada a el desarrollo de juegos, ¿verdad? Porque hay una cosa, hay un área dentro del desarrollo de juegos que se llama Serious Games o Educational Games, no me acuerdo, ¿verdad? Sí. Que básicamente es usar, es lo que hoy en día es gamification, ¿verdad? Usar los juegos para obtener otros objetivos
em, que pueden ser educativos, pueden ser mayor productividad, puede ser hacer que un grupo de personas sea cohesivo, colabore un poco más porque tienen un objetivo común a partir de un juego que es común, qué sé yo. Y eso yo quería que sea, pero no había un tutor en ese momento que sepa del tema lo suficiente para guiarme en la tesis, ¿verdad? Entonces finalmente, bueno, iba a hacer eso por mi cuenta más o menos al mismo tiempo que la tesis y eso fue, no, básicamente no se dio, ¿verdad? Lo que se dio sí fue que la tesis que yo elegí era difícil, ¿verdad? Y, y nada, entonces de tanto que me metí en eso, ¿verdad? Al principio medio resistí, ¿verdad? Pero después así vi, creo que ese problema de optimización y cosas así como con otros ojos, ¿verdad? Y ahí se me despertó más o menos tipo, che, esto se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿verdad? Tipo, se puede aprender búsquedas así de tanto, por ejemplo, de, qué sé yo, una ruta en un mapa, como optimizar el precio de las cosas o optimizar lo que quieras, ¿verdad? Básicamente cualquier función, ¿verdad? Y ahí empecé a ver el tema del modelado matemático, ahí ya me fui todo, ¿verdad? Tipo, Ok, y bueno, ¿cómo llegaste al mundo de biología? y eso fue bastante, eh, así, un step function, digamos. Fue directamente después de la tesis, unos, creo que 2 meses después, más o menos. Ya había aplicado, ya había tenido la entrevista con Alberto, mi actual jefe y mi tutor de doctorado, ¿verdad? Y él ya había explicado en cómo su lab trabaja, ¿verdad? Cuál era el tema, qué es lo que iba a aprender y cómo eso estaba centrado alrededor de la biología, ¿verdad? Y en ese momento, sinceramente, yo no estaba demasiado motivado por la biología, pero sí estaba motivado en las aplicaciones que la ciencia de la computación y el machine learning que iba a aprender iba a tener en algo fuera de mi campo, ¿verdad? Tipo, algo que yo sí estaba buscando era algo interdisciplinario, ¿verdad? Aplicar optimización, que era lo que yo sabía, a algún problema real, digamos. No es algo que no sea solamente, bueno, no sé, tipo, lo que pasa es que cualquier problema matemático tiene su contraparte real, pero básicamente yo no quería aplicar a un benchmark, nomás. Quería aplicar a algo que sea concreto, digamos, ¿verdad? Y esa oportunidad fue perfecta y eso fue como me metí en biología. El primer año hay un libro así de biología molecular que el primer año me dediqué a leer, básicamente. Bueno, ¿podrías explicarnos qué sería biología molecular primero antes de entender qué es lo que haces con las ciencias computacionales en ese área? Así en un tweet, si le vamos a explicar a un estudiante de Ah, secundaria qué es biología molecular. bueno, y la biología molecular, bueno, justamente para explicar un poco el impacto que tiene la ciencia de la computación en esto, no puedo decir sin decir un poquitito sobre qué es la biología molecular, ¿verdad? Y básicamente, así en el fondo de todo, em, la biología molecular se concierne con el estudio del ADN, de los componentes de la célula, ¿verdad? Si vamos a Ok. irnos hacia la escala molecular, tenés los componentes de la célula, ¿verdad? Y la célula, desde el punto de vista de la biología molecular, es como una máquina, ¿verdad? Que de hecho, si uno se pone a pensar cómo funciona físicamente la célula, son muchísimas mini máquinas así súper microscópicas, ¿verdad? Que que hacen cosas dentro de la célula, ¿verdad? Por ejemplo, si vos tenés una célula eh, del ojo, ¿verdad? Que es la célula que es sensible a la luz, hay una proteína responsable que, que al recibir un fotón o lo que sea, reacciona con otras proteínas para, en el último caso, ya después de todas las interacciones, permitirte a vos percibirlos, ¿verdad? Eh, eso es el estudio de la biología molecular. Y lo que nosotros sabemos hoy en día de biología molecular es mucho, pero estamos muy lejos de haber caracterizado todas las proteínas y todas las maquinitas que están tocando ahí cosas en la célula, ¿verdad?
Entonces el objetivo es así, caracterizar la célula lo más completamente posible, pero estamos muy lejos de eso porque es una cosa muy difícil de hacer, ¿verdad? Una célula es invisible para nosotros y tenemos máquinas y tenemos super ciencia, ¿verdad? Que básicamente te permite leer lo que para nosotros es la receta para construir una célula, que es el ADN, ¿verdad? Y ahí es donde mi ángulo, por decirlo de una manera, porque hay muchísimas más variantes que esto, ¿verdad? O sea, esto es solamente es mi enfoque a la biología computacional, ¿verdad? Que es aplicar machine learning para predecir características a partir del ADN, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ADN va a construir una célula, entonces yo miro, por ejemplo, un pedazo del ADN y mi tarea de machine learning es clasificar ese pedazo de ADN en qué es lo que va a hacer. Si está relacionado a la digestión, si está relacionado a la respiración, si está relacionado a percibir luz en el ojo, ¿verdad? ¿Qué tipo de célula tendría que expresar esta proteína? Y preguntas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las colaboraciones que tenemos son por ejemplo, una colaboración actual que tengo hay un grupo que está estudiando un tipo particular de papa, ¿verdad? Y ellos quieren estudiar cómo la papa reacciona a diferentes ciclos de luz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos crecen una papa y le van a ir poniendo luz a diferentes intervalos, ¿verdad? Y van midiendo las expresiones de todos los genes que pueden medir, ¿verdad? Y eso, básicamente, para el biólogo es súper interesante, ¿verdad? Pero el biólogo termina con un disco duro con varios terabytes de numeritos así de expresiones de genes que, bueno, sabe que la respuesta está en ese disco duro, pero ¿cómo sacas de ahí, ¿verdad? O sea, tenés que analizar y tenés que aplicar mucha estadística y mucha matemática, y que no es el área de expertise, digamos, de la mayoría de los biólogos. Y ahí es donde, tipo, la estrategia que más funciona hasta ahora es hacer estas carreras interdisciplinarias, donde el biólogo se conecta con alguien como yo, que hace ciencia de la computación, y él me explica cuál es el problema, yo le explico cómo modelamos eso matemáticamente, llegamos a un acuerdo, él se va, hace sus experimentos, trae los resultados, hacemos los análisis y ahí vemos de elucidar un poco de las respuestas, así de, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta papa? ¿Qué pasa si cambiamos este gen? ¿Cuál es el gen que tengo que tocar? Esas son el tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el gen que tengo que tocar para que la papa requiera menos energía para crecer, por ejemplo? O para que la papa, por ejemplo, nosotros hoy en día ya tenemos invernaderos, ¿verdad? Tener un invernadero en este contexto significa que esencialmente desde el punto de vista de la papa podemos controlar el clima, ¿verdad? Ujú. Pero las plantas tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Tienen que crecer, o sea, hacer crecer, por ejemplo, la papa, ¿verdad? La raíz, o guardar energía para el invierno, ¿verdad? Donde no va a hacer calor, donde no va a tener esta luz, donde no va a tener los nutrientes, qué sé yo, ¿verdad? Pero en un invernadero nosotros controlamos esas variables, ¿verdad? De cualquier manera, la papa tiene un ciclo donde dice, bueno, ¿sabes qué? No voy a crecer y voy a guardar esto para energía. Bueno, ¿cuál es el gen responsable para eso y qué modificación tenemos que hacer para optimizar nuestra energía dentro del invernadero o lo que sea, para darle de comer a la gente con menos energía, ¿verdad? O con menos agua, o dependiendo del entorno donde pusiste tu invernadero, con menos de X recursos, ¿verdad? Entonces, básicamente, en este caso, en este proyecto en específico, lo que tratan de buscar es mejorar el ADN, si se puede llamar de alguna manera, de la papa para de repente cierto microclima o cierta región del planeta, para que puedan cultivar papa. Eso es una posible aplicación de lo que estamos haciendo. La verdad que nuestro proyecto no llega tan lejos. Ujú. El proyecto actual busca entender cuáles son los genes responsables de ciertos comportamientos de la papa durante su crecimiento, ¿verdad? Y una vez que eso se encuentra, tendrá que haber un segundo proyecto para modificar o adaptar la papa a Claro, o sea, primero es ambiente identificar, particular. ¿verdad? Lo primero que se hace es identificar qué es Exactamente. lo que hace Claro, que se... lo primero que tenemos ahora es un montón de preguntas y después, una vez que esas preguntas se responden,
ahí la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ahora para mejorar la papa, ¿verdad? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora en Brasil? Dijiste que estabas haciendo tu doctorado en Londres y luego ahora estás en Brasil. ¿En qué etapa de tu investigación estás? ¿Seguir estudiando? Y, a ver, la realidad es que, a ver, el doctorado terminé en Londres y ahora estoy en un postdoctorado, ¿verdad? Que ya es, por decirlo de una manera, un trabajo. O sea, eso ya no soy más un estudiante. Eh, digamos, técnicamente, creo que lo único que eso implica es, básicamente, no tengo más los beneficios de un estudiante. Pero mi actividad es muy similar a lo que hacía al final del doctorado, que es decir, yo me levanto a la mañana, me voy, leo emails, leo papers y intento, o sea, hago programas para responder estas preguntas, ¿verdad? Entonces, para mí la vida es idéntica a la etapa final del doctorado en el sentido de que mi trabajo, por decirlo de una manera, es estudiar. Y es estudiar y hacer software am, para responder estas preguntas usando estadística, machine learning y todo lo demás. Qué grande, Mateo. Eh, Ahora mismo estás haciendo un canal de Twitch. ¿Cuál fue tu motivación para hacer un canal de Twitch? Un canal que, no sé si alternativo, pero sí es conocido mucho por los videojuegos. ¿Qué te motivó a hacer un canal de Twitch relacionado a biología computacional? Em, a ver, lo que ocurrió para ese grupo, lo que estoy haciendo en Twitch es un grupo de estudio, ¿verdad? O yo le llamo un grupo de estudio, ¿verdad? Donde estoy estudiando un libro que a mí me sirvió muchísimo para aprender Machine Learning. Y hablando con un colega, tipo, los dos teníamos esa conclusión de que en español, ¿verdad? Y especialmente tipo, en español latinoamericano, que es lo que yo hablo, eh, no hay mucho contenido así bueno eh, que esté en el medio entre la teoría y la práctica del Machine Learning, ¿verdad? Yo estoy consciente de varios cursos muy buenos de programación que son súper aplicados y todo bien. También estoy consciente de que hay cursos y tipo, en YouTube, canales y tal, excelentes en la parte de matemática y estadística, pero en ese intermedio entre la programación y lo que es Machine Learning exactamente, había como un hueco en la parte en español, o capaz hay algo súper purete, pero yo no conozco nomás, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya que voy a estudiar este libro, ¿por qué no comparto en este idioma y trato de cerrar un poquitito ese hueco, ¿verdad? Y capaz que a alguien le sirve, ¿verdad? Porque yo voy a estudiar nomás este libro de cualquier manera, ahora que, digamos, quiero dar un paso un poco fuera de la academia en mi carrera, ¿verdad? Eh, Quería prepararme para las entrevistas y tal, entonces dije, bueno, voy a estudiar este libro, me parece una buena idea, tanto para forzarme a mí mismo a estudiar y ser consistente, como para aportar un poco a la comunidad hispanohablante, digamos. Y qué tal hasta ahora el público? ¿Tenés gente que te sigue? ¿Cómo es este grupo de estudio? La verdad que yo me sorprendí positivamente en el sentido de que yo esperaba cero gente, ¿verdad? Tipo, dije, bueno, voy a hacer esto y voy a estar así hablando en el vacío por meses y bueno, va a quedar ahí, eventualmente me voy a aburrir y va a quedar ahí, ¿verdad? Pero tuvo o sea, un poco de engagement, digamos, en el sentido de que el primer stream que ni siquiera hablé de nada, tuvo algo así como 20 vistas y más o menos el promedio está en 30 vistas por cada video, ¿verdad? Al principio me pasaba todo a la hora, ¿verdad? O sea, más o menos hace un mes empezó esto y creo que hay 5 o 6 videos ya subidos y al principio era súper largo. Y ahora ya estoy tratando de tipo acortar y tipo condensar un poco la información para que sea así media hora o máximo 45 minutos. Y tengo gente que me escribe preguntas, por ejemplo, por Twitter al DM, Ujú. ¿verdad? O ponen en YouTube, ¿verdad? Entonces yo insisto que pongan en YouTube, pero tipo hay interacción y eso, la verdad que me sorprendió súper positivamente, porque siendo un tema medio árido en el sentido tipo, de enfrentarse a ecuaciones y cosas de álgebra lineal y de estadística,
los teoremas, qué sé yo, ¿verdad? Es un poco intimidante y yo entiendo eso. Yo también, cuando empecé la universidad, me era intimidante la matemática, ¿verdad? Pero trato de explicar de una forma que yo hubiera entendido en la universidad y parece que está funcionando, ¿verdad? Hasta ahora el feedback es positivo. Mencionaste que está ahora en busca de entrar de nuevo quizás al mundo un poco más industrial o vamos a decir comercial de alguna manera. Con todos estos conocimientos del doctorado y el postdoctorado, ¿qué tipo de trabajo uno puede conseguir o qué tipo de trabajo uno normalmente tiene relacionado a este rubro en particular? ¿Trabaja con farmacéuticas? ¿Trabaja con, vamos a decir, productores de semilla? Eh, ¿Qué es lo en qué industria trabajarías o te gustaría trabajar? Em, claro, ahí hay un poquitito dos preguntas, ¿verdad? Uno son cuáles puertas se te abren una vez que uno tiene, por ejemplo, con mi título, que es interdisciplinario, se me abre bastantes puertas, ¿verdad? Se me abren muchas puertas en la parte que es así directamente computer science y también desarrollo de software, ¿verdad? Em, donde puedo aplicar a todas las empresas que me interesen, supongo, ¿verdad? No sé si me van a agarrar, pero puedo aplicar por lo menos a las empresas netamente software, ¿verdad? Y la parte interdisciplinaria, como bien dijiste, abre las puertas a, por ejemplo, AstraZeneca o GSK o Roche, Bayer, todas las farmacéuticas, ¿verdad? Y también la gente que trabaja en investigación dentro de la industria, ¿verdad? Y más o menos a eso estoy apuntando ahora, no específicamente a un área en particular, em, pero sí quiero tratar de mantenerme dentro de lo que es biología molecular y aplicar, o sea, más orientado un poco al machine learning aplicado al estudio de las proteínas, ¿verdad? Em, Mi idea, o sea, lo que yo quería era en lo posible, y yo sé que esto es bastante iluso, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho el área que yo estoy investigando ahora. Y sé de dos o tres compañías que están trabajando en esa misma área y que son, digamos, mis primeras tres opciones a las que sí o sí voy a enviar mi currículum a decir, mira, mi trabajo es algo similar, quiero aplicar a Research Scientist. Yo sé que ellos tienen Research Teams. Y bueno, a partir de ahí, digamos, las segundas y terceras opciones son farmacéuticas, ¿verdad? Porque la verdad que mi área es útil para el desarrollo de fármacos, pero no es mi especialidad, ¿verdad? Yo sé que puedo aprender a eso, pero me gustaría quedarme más en mi nicho, por decirlo de una manera, porque creo que el área que tengo ahora mismo de investigación, que es representar una proteína en un espacio vectorial, ¿verdad? Eso tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la parte de enfermedades genéticas, que es la parte que me motiva un poco más, ¿verdad? Pero, a ver, eh, que a mí no me motive algo no significa que no sea importante, ¿verdad? O sea, las farmacéuticas hacen un trabajo increíble, ¿verdad? Eh, para una persona que está terminando, por ejemplo, la facultad, que ingeniería informática, licenciatura, ¿cómo vos, en Paraguay, ¿verdad? Y específicamente en tu universidad, que es la Universidad Católica, ¿cómo ves en general la calidad de los egresados o la calidad de esa casa de estudio con relación a otras, con relación al mundo, te voy a decir, ¿verdad? ¿Te fue muy difícil, vamos a decir, entrar en ese Em, mundo académico Normalmente uno se dice, ¿verdad?, de que hace primero el masterado y después el doctorado. Vos directamente fuiste al doctorado y fuiste al doctorado a probablemente una de las mejores universidades del mundo. Entonces, ¿cómo vos sentiste esa diferencia? ¿Hubo diferencia o sentiste que te faltaba algo? la verdad que sentí que es una buenísima pregunta y de hecho es un prejuicio que yo tenía antes de irme, ¿verdad? Yo tenía la- el prejuicio, ¿verdad? Había asumido que iba a llegar y todo el mundo iba a ser un genio y yo iba a ser el burro en el medio de los genios, ¿verdad? Pero nada que ver. La verdad es que así como hay gente inteligente y gente burra en Paraguay, hay gente inteligente y gente burra en todo el mundo,
¿verdad? Y la proporción es más o menos la misma, ¿verdad? La única diferencia en realidad son las oportunidades, ¿verdad? Y eso sí es algo que en Paraguay ahora está habiendo más. Y creo que también, obviamente, Internet, ¿verdad?, abre un poco más de las oportunidades para la gente, ¿verdad? Pero yo no me sentí menos inteligente ni menos... tipo, al principio tenía como un síndrome del impostor ahí. eh, Porque dije, esto, tipo, para llegar acá yo debería haber hecho un máster en, así como dijiste, en algún lugar o qué sé yo. Pero no es el caso, ¿verdad? La realidad es que la educación en Paraguay es un poquitito de remar contra corriente, sinceramente. Pero si uno le mete... A ver, yo tuve la suerte de que pude dedicarme a estudiar. em, Sé que eso es un privilegio, ¿verdad? Y tipo, le agradezco infinitamente a mis padres por darme el espacio para enfocarme todo lo que yo quería en lo que a mí me gustaba. Y la gente que tiene esa oportunidad en Paraguay y le mete con seriedad, realmente puede irse a cualquier lugar, ¿verdad? O sea, tenés el espacio en Oxford, en donde quieras, ¿verdad? Y algo que sí me parece diferente allá es la actitud que ellos toman con respecto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Ellos, o por lo menos en la universidad que a mí me tocó, a ellos jamás les importaba de dónde vos venías. Lo único que les importaba era si vos eras capaz, si estabas haciendo lo suficiente, si estabas produciendo lo suficiente, si tenía pinta de que ibas a llegar a terminar el doctorado. Y tu background es totalmente no importante, ¿verdad? Es decir, vos tenés la habilidad, tenés la inteligencia, podés discutir a este nivel, todo bien. Entonces, la respuesta es, el nivel de oportunidad es menor en Paraguay, pero en general vos ves que la calidad educativa para una persona que quiere tomarse en serio los estudios en una casa de estudios como la Católica, puede sin problema codearse con los mejores, con los mejores egresados y postulantes a doctorado. Sin problema, sin ningún problema. Qué bueno, qué gusto escuchar eso. Justamente es la idea del podcast, mostrar un poquito de que se puede y que bueno, que tampoco es algo así imposible, ¿verdad? Y por sobre todo, bueno, que ahora Sí. también ya estás aplicando, ya estás viendo qué hacer después de este postdoctorado. ¿Pensás volver a Paraguay? ¿Cómo ves esa residencia tuya en el futuro? Y más ahora con el trabajo remoto, ahora te pregunto. Y la verdad que sí, no, justamente. La realidad es que em, es todavía una incógnita para mí, ¿verdad? Ahora mismo, las empresas que yo tengo pensadas, bueno, no tienen una sucursal en Paraguay y no, tampoco tienen puestos remotos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo debería mudarme si es que se me da la oportunidad de hacer el tipo de investigación que yo quiero, me mudaría. De no darse eso, obviamente la siguiente opción es un trabajo remoto, ¿verdad? Yo tengo eh, eh, volver a Paraguay o quedarme en Brasil y trabajar remotamente es absolutamente compatible con mi plan. Entonces, de no darse digamos, investigación como yo quiero, aplicaría directamente a algo remoto, ¿verdad? Y ahí ya, sinceramente, es una nebulosa porque no sé si volvería a Paraguay principalmente o me quedaría en Brasil principalmente porque ya tengo muchos amigos acá, estoy saliendo con una chica acá, entonces eso influye Eso ya también es en muy mi importante decisión, también. ¿verdad? Y así. Sí, sí. Mencionas de que está interesado en la aplicación de la inteligencia artificial para el cambio climático. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar al cambio climático? Uf, esa es una pregunta muy buena y la verdad que al principio no parece tan obvio, pero el problema del cambio climático, si uno piensa así, súper macro, ¿verdad? Eh, es parecido a, a un problema logístico de uso de recursos, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, si uno tiene suficientes datos, ¿verdad?, uno puede hacer un modelo de cómo se consumen esos recursos, por ejemplo, para construir cosas o para cómo generar energía, ¿verdad? Cómo generar alimentos, cómo generar
vestimenta, todas las cosas, ¿verdad? Y todo eso tiene su carbon footprint, que es así cuánta emisión de carbono tiene cada una de las actividades que nosotros los seres humanos podemos controlar, ¿verdad? Y nosotros, si combinamos esa información con, por ejemplo, información de el clima, el viento, las mareas, qué tan soleado, nosotros todo eso podemos calcular con información que tenemos, ¿verdad? Si sumas a eso cosas un poco más complicadas como cómo reacciona esta planta en particular, a este clima en particular, cuál es el consumo de por ejemplo, de esta comida en tal región, ¿verdad? Cuál es la demanda, la oferta, tal. Se puede optimizar mucho eh, el uso de nuestros recursos para minimizar, si el objetivo es minimizar las emisiones, se puede resolver ese problema, ¿verdad? Porque la tecnología logística hay, ¿verdad? La tecnología logística hay y la tecnología para hacer el análisis también hay. Lo que falta son de repente recolectar los datos de forma unificada y la voluntad política para tomar las decisiones necesarias, ¿verdad? Es un poco un esfuerzo que a la escala necesaria tiene que ser súper colaborativo, ¿verdad? Vos tenés que tener mucha gente de muchas empresas y de muchas ciudades en el mundo, todas colaborando a contribuir con datos y comprometiéndose a tomar las acciones necesarias para reducir el desperdicio, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, no me acuerdo qué tipo particular de cultivo, pero más del 30% se deja a que se pudra, porque no tiene sentido económico, ¿verdad? Pagar por mover eso de donde está, ¿verdad? Y eso es una lástima, ¿verdad? O sea, quiere decir que obviamente hay una función ahí, si pensamos como el mundo como un modelo matemático, ¿verdad? Hay una función ahí que no está siendo optimizada, al menos con respecto al cambio climático, ¿verdad? Posiblemente esté siendo optimizada para generar lucro para la gente involucrada en esas plantaciones, pero me parece que con suficiente voluntad política y suficiente incentivo para minimizar la catástrofe climática, es un problema que se puede solucionar, pero obviamente requiere un esfuerzo inmenso, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta leer sobre eso y me gusta también pensar sobre posibles formas de implementar eso, ¿verdad? Y bueno, yo principalmente choco con la parte de la voluntad política necesaria para eso, ¿verdad? Que eso es la parte que a mí me parece más inviable, ¿verdad? Pero estoy más que abierto a que alguien me convenza de lo opuesto, ¿verdad? Mencionaste algo interesante y quizás como un poquito más lo técnico. ¿Cómo, o sea, cuál es el cuello de botella hoy en día de Machine Learning en ese sentido? Porque me imagino que esto también tiene, o sea, no sé hasta qué punto uno puede modelar el mundo, ¿verdad? O sea, hasta qué punto uno puede seguir metiendo variables para que un modelo matemático, para que un modelo aprenda eso, ¿verdad? ¿Cuántas variables son posibles meter eh, y, eh, y procesar y si hasta qué punto es optimizable o sea, me imagino que llega un punto en que meter más variables quizás no afecta el resultado, me imagino algo así, pero en ese punto, ¿cuál es el cuello de botella, verdad? A lo mejor guardar, almacenar la información a nivel técnico, te digo, ahora, no sé, te digo un ejemplo, el problema es que necesitamos hacer cálculo de memoria y el límite de memoria que tenemos ahora mismo no nos permite hacer más cálculo y por lo cual resolver otro problema más complejo. ¿Cuál es el límite computacional ahora mismo que tenemos? Oh, muy general la pregunta. Sinceramente, la respuesta la respuesta que tengo es no sé, o sea, técnicamente no sé. Pero mi intuición es que eh, obviamente no tenemos la capacidad de correr un modelo lo suficientemente grande eh, para, con la suficiente cantidad de parámetros para resolver un problema de esa magnitud. Pero sí lo que podemos hacer es simplificar el modelo y usar las variables más relevantes, que es algo que vos justamente dijiste. Llega un punto donde agregar una variable, por ejemplo, si tengo
150 variables climáticas, posiblemente un subconjunto de esas 150 van a darme más de 80% del performance de mi modelo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se puede recortar un poco, ¿verdad? Se puede recortar un poco la frecuencia de muestreo de los data points, ¿verdad? Y yo no sé si es... Mi intuición dice que tipo el problema no es necesariamente la memoria necesaria para encontrar, digamos, el storage de los datos, porque ya hay modelos que pueden entrenarse en un modelo de streaming, ¿verdad? Pero creo que el entrenamiento de un modelo de esa magnitud y con la cantidad de datos que tienen que pasar a través de ese modelo, la cantidad de parámetros que tenemos está en el orden de los trillones de parámetros. Entonces, hay 2, 3 modelos que llegan a esa cantidad, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que es posible, pero hay que obviamente ir podando algunas cosas, ¿verdad? La cantidad de características, de features, obviamente es una, y también simplificar un poco los modelos que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Pero creo que incluso con un modelo simple es mejor que no basarse en ningún dato para tomar las decisiones, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo hoy en día con respecto al cambio climático, por lo menos en muchísimos lugares. Te quiero hacer una pregunta, a lo mejor sabes o no sabes. Ya otra vez volviendo a la parte, vamos a decir, de aplicación y comercial. Hay una empresa que es unicornio, que está ganando muchísima popularidad en Latinoamérica y en el mundo, que se llama Notco, una empresa chilena que dice que puede generar comida, por ejemplo leche, a través de la inteligencia artificial, combinando ciertas plantas y logrando una textura, un sabor y una calidad proteica muy similar a la leche, por ejemplo, y siendo totalmente vegetal, ¿verdad? Y también, por ejemplo, están logrando hamburguesas y otros productos, ketchup, mayonesa, que están todos hechos de origen vegetal utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué pensás al respecto de eso? ¿Conoces la empresa primero, verdad? ¿Y qué pensás? Es una aplicación... A ver, la empresa chilena en particular no conocía, ¿verdad? Pero voy a buscarme eso. La parte de comida alternativa, sobre todo si es de origen vegetal, me súper interesa, ¿verdad? Ya conocía el ejemplo de lo que es Sí. Impossible Burger, por ejemplo, que es así, son hamburguesas totalmente vegetales y tienen una receta donde el sabor es indistinguible de la carne. Yo probé, me fui a un Ujú. blind testing en Londres y te hacían algo que se llama un Ujú. triangle test, ¿verdad? De hecho, te hacían 4 triangle tests donde te ponen 3 hamburguesas, o sea, en realidad 3 pedazos, así, hamburguesas súper chiquititas, y vos comes y tenés que asignar, tipo, este plato es tal, este plato es tal y este plato es tal, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el primer triángulo te ponen 2 Impossible Burger y una hamburguesa normal de carne de vaca, ¿verdad? Y en el siguiente triángulo, por ejemplo, hay 2 de carne de vaca y uno que es el Impossible Burger. En mi caso, para mi paladar, es absolutamente indistinguible y es así, tipo, estadísticamente comprobado que para mí tienen el mismo sabor. Y eso a mí me terminó de convencer de que esto es una buenísima idea, porque obviamente la parte de la ganadería y la agroganadería es un factor muy importante en el cambio climático, ¿verdad? Y con respecto a la inteligencia artificial en campos de este tipo, desde el punto de vista de biología computacional, hay mucho estudio de, por ejemplo, cuál es la proteína responsable del sabor de esta cosa, del sabor característico, por ejemplo, de la carne o de la leche. Cuáles son las proteínas que para nuestro cuerpo son nutritivas en A o B o C forma, ¿verdad? Y cómo replicar eso en plantas, ¿verdad? Por ejemplo, se modifica una planta para agregar al ADN de esa planta una proteína, ¿verdad?
que normalmente solo existirían en el animal. Entonces se hace crecer, por ejemplo, una planta o bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Que hacen crecer esa proteína, ¿verdad? Y después tenés un momento donde cosechás, por decirlo de una manera, esa proteína y usás para ingrediente para otro tipo de comida, ¿verdad? Y dentro de esto hay un área así que a mí me gustó en su momento, pero la realidad es que no es sabroso, que se llaman superfoods, ¿verdad? Por ejemplo, tenés Huel, Soy Green y cosas así, que son mezclas de ingredientes totalmente vegetales. Y yo sé que Huel hizo un estudio, el paper está publicado y todo, de cómo hacer crecer una proteína que solamente había en la carne, ¿verdad? Un aminoácido que tipo, se agregó hacia una bacteria, y se hace crecer esa bacteria y después ellos agregan eso a uno de sus productos y mostraron que era nutricionalmente equivalente. Y eso a mí me súper motiva, em, pero en el punto donde soy un poquitito escéptico en ese tipo de cosas es la energía que uno tiene que poner para obtener estos productos, ¿verdad? Porque suena muy bien, bueno, chico, no vamos suena súper bien y de hecho, tipo, desde casi cualquier punto de vista es éticamente mejor hacer totalmente vegetal, digamos, evitando el sufrimiento de todos los animales involucrados en toda la industria, qué sé yo. Em, pero si vamos a hablar de cambio climático, algo importante es que esto sea una cosa donde tenés, uno, menos emisiones y dos, menos consumo de energía comparado a un animal creciendo en el campo, ¿verdad? O lastimosamente también en esos campos de concentración donde le ponen a los animales para que crezcan así de forma intensiva, ¿verdad? Em, yo no soy un experto en el tema, pero hasta ahora no vi ninguna solución energéticamente más eficiente que muchos tipos de ganadería que son sustentables, ¿verdad? Que lastimosamente es la minoría de la ganadería que se usa hoy en día, pero aún, digamos, no vi una solución que diga así, esto va a reemplazar sí o sí a la ganadería, ¿verdad? Y también sí. Claro, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo así básico, ¿verdad? A lo mejor podemos reemplazar la carne de vaca por soja, pero a lo mejor la soja tiene la misma es igual de dañino que otra vez la vaca, entonces sí, reemplazaste la vaca, pero la soja es lo mismo, ¿verdad? No sé si es técnicamente correcto eso, pero Claro, digo, ese sí, es el eso ejemplo, sería, ¿verdad? claro, justamente, yo no sé si la soja es el caso, pero em, claro, Claro, el ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Tipo, al final reemplazar la planta, pero la planta hace igual exactamente. daño Claro. que la vaca. eh, entonces, ¿por qué no optimizar nomás la producción de la vaca y hacerlo de manera sustentable que buscar estas alternativas que al final son Claro, por ejemplo, a mí igual de también dañinas para el cosas que planeta? me motivan mucho son mejoras en por ejemplo, hay un proyecto muy interesante donde que es específicamente sobre las vacas, ¿verdad? Las vacas tienen, como vos sabés, supongo, 4 estómagos, ¿verdad? Y la mayor parte de las emisiones de las vacas vienen de su proceso digestivo, ¿verdad? Donde son animales rumiantes, ¿verdad? Y hay una bacteria particular que ellos necesitan para esa digestión, que es la que genera el gas, que después las vacas eructan, ¿verdad? Y que es su impacto principal, su emisión principal de la actividad ganadera de vacas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un proyecto donde quieren identificar eso, y reemplazar esa bacteria por otra bacteria que haga la misma función digestiva para la vaca sin emitir tanto metano, ¿verdad? Tanto gas. Y eso, por ejemplo, tipo, para mí Qué es loco está súper el increíble, mundo. ¿verdad? Entonces, Jamás iba a pensar, así que, claro, digo, no sé, le cambiamos la bacteria de uno de los estómagos a la vaca para que sea menos sí, no, dañina. Nunca se me, o sea, no sabía que esa clase de cosas se sí, no, es investigaban. increíble. Y, por ejemplo, eso es algo que en mi área, por ejemplo, está totalmente, es la intersección así de inteligencia artificial, biología molecular y combatir el cambio climático, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Mateo, y haber estado en este capítulo del GiroCast. Antes de terminar, ya por el tiempo, ahora quiero invitar a toda la gente
a las personas que nos sigan escuchando y que se suscriban a nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y este episodio va a ser publicado también en YouTube. Así que muchísimas gracias por esta conversación y ojalá que podamos volver a conversar y ampliar más sobre estos temas muy interesantes. Gracias por la invitación y cuando quieras podemos hablar. Seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.